hemos comentado, lo has dejado caer tú, José, a lo largo de esta primera parte de la tertulia, los riesgos geopolíticos a los que se ha enfrentado el mercado en los últimos días. Irán preocupa, el petróleo lo está demostrando, y una subida superior a los $91 el barril. Ayer lo teníamos en los 90, cierre de la sesión norteamericana, máximos desde octubre. Y no sé si esta implicación activa de Irán en el conflicto es lo que está condicionando tanto el precio del crudo, si no hay más factores exógenos más allá de Oriente Medio que puedan también influir en las cotizaciones que estamos viendo ahora. Gustavo, empiezo por ti. Bueno, yo creo que, bueno, aquí he adelantado ya, ¿no? Y yo espero que Rodrigo lo reconozca, ¿no? El barril del petróleo, yo he dicho el tiempo atrás que lo veríamos cotizando por encima de $80. Mi análisis es muy simple, ¿eh, Rodrigo? No, yo no le doy muchas vueltas a que vamos a tener problemas de liquidez y una deflación, etcétera, etcétera. A corto plazo, el petróleo tiene que estar por encima de $80, sí o sí, y la OPEP va a favorecer que eso se produzca por una cuestión meramente de interés entre los países miembros de la OPEP, que incurren en elevados déficits si tenemos un barril de petróleo cotizando por encima de $80. Es que no tienen, y más con la enorme guerra de divisas que se ha producido y la enorme intrusión del dólar con respecto al resto de divisas mundiales, que como bien sabéis las han hundido. El dólar ha sido capaz de hundir el dólar a mínimos, el resto de divisas a mínimos históricos, y por eso los chinos se han aprovisionado de oro, porque es que saben perfectamente que los americanos son dueños y señores del mundo, y cuando apretan un botón prácticamente y hunden al resto. El petróleo es la materia prima que, digamos, culpable de muchos superávit, de muchos, o de menores déficit de muchos países miembros de la OPEP. Si este petróleo, además de tener una divisa súper débil, no está cotizando por encima de $75, señores, yo me salgo de la OPEP. Y eso es una realidad, y por eso el petróleo está subiendo, porque además de estar habiendo recortes, la demanda es muy inelástica, sigue siendo la que es, entre 90 y 110 millones de barriles de petróleo diarios, y al final eso impacta positivamente el precio por una cuestión meramente de matemática, ¿no? José. Bueno, yo con temas geopolíticos tiendo a ser muy prudente porque son temas sensibles y bueno, la gente cuando dices una opinión contraria te suelen llover palos, ¿no? Pero voy a dar mi opinión, sin ser un experto ni mucho menos. Ayer tuvimos un detonante importante, ¿no? Pues ese ataque que inició Israel hacia, y que mató a un general de Irán, un general bastante importante, y se especula con que, ayer la CIA incluso decía que podía haber, pues de nuevo una represalia de Irán hacia Israel que luego llevase a escalar el conflicto de una manera muy, muy grande. Desde mi punto de vista, es lo que ya Estados Unidos e Israel es lo que ya han buscado desde hace meses, ¿no? Involucrar a Irán. Y esto es así, porque ese genocidio que han hecho en Gaza, el objetivo que tiene, desde mi punto de vista, es la escalada, ¿no? Es que Irán acabase picando el anzuelo. Pero si Irán no lo ha hecho aún, si aún no ha entrado en este conflicto, no creo que lo vaya a hacer. Y por eso esa prima de riesgo que se está poniendo en los mercados creo que se irá deshaciendo en próximas semanas. Estamos a viernes y los operadores no quieren tomar riesgos por si el fin de semana sucede algo. Por lo tanto, pues evidentemente ayer se liquidaron muchas posiciones en riesgo, el petróleo subió, pero no creo que esto escale más. Opinión personal, insisto que me puedo equivocar, claro que sí, porque si Irán no ha entrado aún, no creo que vaya a entrar por un asesinato de un general, etcétera, etcétera, con las consecuencias que puede tener todo esto, ¿no? Entonces, el petróleo, evidentemente, está subiendo mucho. No olvidemos que cuando afecta a Irán, impacta de lleno en el oro negro que le llaman, pero creo que esta prima de riesgo que se ha puesto se irá deshaciendo en el corto plazo en próximas semanas. Insisto, mi opinión. Sí, es un buen apunte ese de la opinión por lo que pueda sobrevenirse luego. Rodrigo, sobre el tema del petróleo, no sé cómo estás viendo ahora el mercado, si está tensionado o no. Petróleo, decía Gustavo, lo dijo, y es cierto que lo dijo. Y hoy hay que decirlo, lo dijo. Pero vamos a ver un poquito lo que ha pasado. El petróleo viene, estoy viendo aquí la gráfica, viene desde 2022, desde $90 y cayó en julio de 2023, cayó a casi $67. Inmediatamente hizo, en los próximos 3 meses, hizo un pico en los $90, más o menos, en octubre de 2023, y volvió a caer hasta los $67. Y ahora acaba de pegar un repunte. Todo dicho con recortes por parte de la OPEP, de Arabia Saudita, de producción. Entonces, aunque es cierto que ha habido falta de inversión dentro del petróleo,
es que el aumento del precio del petróleo ha habido varios procesos de que sube y vuelve a bajar. Yo, bueno, pues mi análisis de lo que creo que está pasando es que, bueno, pues ese recorte por parte de Arabia Saudita pues ha producido un aumento del precio, pero no creo que vaya a ser sostenible en el corto plazo. Sí que en el largo plazo, pues probablemente el petróleo esté en estos niveles, pero en el corto plazo me cuesta ver un petróleo así de fuerte porque creo que se va a destruir demanda, se va a volver a destruir demanda porque la economía está floja, no está bollante. Entonces, no me extrañaría que en los próximos meses el petróleo hiciera de nuevo pues 60, 65 o 70 dólares, que no se mantenga estos 90 dólares. Dicho eso, me puedo equivocar, pero en el corto plazo creo que no hay tanta exceso de oferta, sino lo que se ha visto es que ha habido recortes de la oferta y que la demanda, para poder mantener estos precios, ha habido que hacer ese recorte, porque la demanda no está fuerte. ¿Estos 65 dólares los veis vosotros dos, Gustavo, José? Yo, si se cumple el escenario de Rodrigo, y es factible que se cumpla, porque después de un periodo de inflación estructural y represión financiera viene un periodo de deflación y desconfianza, el petróleo podría cotizar en los niveles que dice Rodrigo perfectísimamente. Ahora bien, a corto plazo ni de coña. A corto plazo el petróleo no va a bajar, no va a estar por debajo de los 70 dólares ni de coña. A corto plazo, coyunturalmente habrá periodos en los que sí, un mes, tal, pero al final, entre las tensiones geopolíticas que hay y la OPEP, que con unos miembros de la OPEP que tienen las completamente destruidas, no van a dejar que el barril de petróleo cotice por debajo de 65 porque es pegarse un tiro en el pie, ¿no? Sí, yo tampoco lo veo. En los 65, de hecho, yo tengo posiciones en petróleo. La OPEP Plus, incluido Rusia, está en una guerra contra Estados Unidos, una guerra no militar. Han extendido los recortes hasta durante todo el segundo trimestre. Veremos si incluso lo amplían. Es muy, muy posible. Tenemos, por un lado, pues toda esta escala geopolítica que realmente es muy alcista para el precio del petróleo. Ya habéis comentado, cierta escasez en el lado de la oferta y mucha inelasticidad. No ha habido falta de inversión, poco CAPEX, y por lo tanto no es sencillo ahora si se mantiene estable la demanda. No olvidemos que quizá en Occidente caiga, pero países emergentes sí que se ve cierta tendencia alcista. Yo veo complicado que caiga, y no olvidemos que se utilizaron en su día las reservas estratégicas por parte de la administración Biden para tirar un poco el precio a la baja, pero ya esa baza no la tiene. Y curiosamente, cuando el precio cayó, hablabais de ese suelo que hizo, Biden no aprovechó para rellenar las reservas estratégicas. Por tanto, ahora mismo no tiene o no cuenta con esa baza a pocos meses de las elecciones. Muy mala gestión, y yo veo muy complicado que vuelva a continuar por debajo de los 75 el petróleo. De hecho, ya hemos comentado muchas veces el potencial superciclo de commodities que entramos en este lustro. Sí, sí. Eso es muy importante. Bueno, perdona, Javier, que te... No, termina, Gustavo. Como un subalterno a la plaza, ¿sabes? No, es muy importante. Es muy importante lo que ha dicho Rodri, ¿no? Perdón, Rodrigo, sí. Basa, ¿no? Basa Gotti, sí. Yo creo que nos vamos a un superciclo de materias primas, y ya lo estamos viviendo. De hecho, no es que digamos, es que tenemos el oro en máximos históricos, tenemos el petróleo que empieza a tirar, y vamos a ver el resto de el uranio también subiendo, que una predicción muy, muy buena de Rodrigo. Y yo quería deciros a todos que próximamente voy a dar una masterclass sobre materias primas, ¿no? Y es importante entender que el ciclo de materias primas al que nos vamos puede afectar muchísimo al resto de activos, porque la materia prima, la commodity, tradicionalmente siempre ha sido dinero, ¿no? Y vamos a ver cómo se comportan el resto de activos en un superciclo que muy pocas veces lo hemos vivido, ¿eh? Sí, bueno, de hecho hemos hablado del cacao, ahora se habla de la crisis de la vainilla, los precios de la vainilla por las tormentas que ha habido en Madagascar. Quiero decir, hay diferentes frentes que miran a esas commodities, a esas materias primas, pero sobre el petróleo quería centrarme porque hemos entrevistado a lo largo de esta semana aquí en este programa a varios expertos del mercado, sobre todo a raíz de las reuniones de la OPEP, la conclusión de mantener la hoja de ruta diciendo que van a actuar cuando sea necesario y en cualquier momento. Y nos decían que era un dato que me llamaba la atención, que los riesgos geopolíticos apenas están condicionando entre 5 y 7 dólares el precio del barril. No sé vosotros cómo veis estos cálculos, si más o menos miráis en esa misma dirección o tenéis otros propios.
Bueno, eso es un 15%, ¿no? Sobre los precios, o un 10% prácticamente, ¿no? Bueno, puede ser, ¿no? Si tenemos un barril de petróleo normalizado en $75, añadirle otros $10 más o menos, pues puede explicarse por tensiones geopolíticas. Bueno, pues yo diría que sí, ¿no? Teniendo en cuenta que a partir de 100, 110, pero claro, todo depende del grado de la tensión geopolítica, porque si ahora Irán le mete un misil a Israel, pues el petróleo se va a 150 y explicas el precio del petróleo por tensiones geopolíticas en un 100%, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que aporta poco valor. Lo que creo que sí que es relevante es entender que si el mercado o parte del mercado descuenta que hay tensiones geopolíticas, lo normal es que el petróleo se aprecie, ¿no? Bueno, pues dicho esto, Gustavo, me quedo contigo porque quiero hablar de oro. Los $2.305 la onza que se alcanzaban ayer intradía, luego ha habido correcciones, pero de momento parece que aquí seguimos con un fuerte impulso. Sí, voy a ver a propósito a cuánto está cotizando ahora, pero no se baja, 2.310. O sea, estamos por encima del futuro del oro, está cotizando. Fíjate que el oro está ya completamente descorrelacionado con absolutamente todo. Da igual si los tipos de interés reales caen, si las TIR de los bonos se aprecian, o da igual si las expectativas de inflación bajan o suben, o si la Reserva Federal baja los tipos o no. El oro va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque los bancos centrales están comprando más de 1.000 toneladas de producción de oro en los últimos meses. ¿Por qué? Sobre todo los bancos centrales están comprando el 25% de todo el oro que se produce a nivel mundial. Y dentro de ese 25% de todo el oro que se produce a nivel mundial, el 25 o 30% corresponde a China, que sabe perfectamente que está en guerra con Estados Unidos y en guerra económica. Las guerras ya no se libran apretando un botón y tirando una bomba, porque eso ya a nivel mundial destruiría el mundo, ¿no? Eso es no entra dentro del status quo. Las guerras se brindan hundiendo económicamente a tu adversario político. Y Estados Unidos ha metido a China en una deflación. No solamente China se ha metido con el negocio inmobiliario, es que Estados Unidos también ha metido a China con una deflación hundiendo el yuan. Y eso ha sido así. En esta relato en el mainstream que se ha dado del proceso de desdolarización, Estados Unidos se ha descojonado del proceso de desdolarización, porque lo que se ha producido es una dolarización a nivel mundial y es lo que se va a seguir produciendo. Pero claro, los chinos tienen que reaccionar y dicen, hostias, si estos a la primera que apretan un botón prácticamente nos hunden económicamente porque tienen el monopolio de la divisa y porque eso no va a cambiar, ¿qué vamos a hacer nosotros? Volver a hacer el ridículo de juntarnos los BRICS y decir que a partir de ahora la deuda y todos los productos entre nosotros se intercambian en nuestra divisa. Eso no vale para nada. ¿Qué vamos a hacer? Comprar oro. Y por eso los chinos son los principales compradores de oro y han comprado el 25% de la producción mundial anual de todo el oro que existe, y por eso el oro sigue subiendo al margen y está completamente descorrelado con el resto de activos, porque los chinos están comprando y van a seguir comprando. Y la India está comprando. Y además está entrando el cliente retail en Estados Unidos, que ve que la posición estructural de inflación es clara y por tanto la represión financiera es clara, y eso al final pues hace que el oro suba un 15% prácticamente de lo que lleva subiendo en un mes, que esto es para que la gente lo tenga claro, toda la capitalización bursátil de la historia de Bitcoin. El oro sube en un mes toda la capitalización bursátil de la historia de Bitcoin, es decir, sube 1,5 trillón, la mitad de la capitalización bursátil de Apple de toda la historia. Eso no es nada fácil. Cuanto más capitalización bursátil tienes, más difícil es subir, porque menos gente ha descubierto, o sea, porque más gente ha descubierto ya tu verdadero valor. Y sin embargo, fíjate lo que ha subido el oro, un 10%. Es que un 10% dice mucha gente, no, es que Bitcoin lleva subiendo un 200% y el oro solo sube un 15%. Pero no me puedes comparar un activo que tiene esa capitalización bursátil 10 veces más con respecto a Bitcoin. O sea, que el oro suba un 10 o un 12% el último mes es un síntoma muy preocupante de lo que está por venir, ¿no? Rodrigo. Bueno, mucho se ha dicho que el precio del oro depende de los tipos de interés, depende de muchas cosas, ¿no? Yo siempre, soy de la partida de la opinión de que el precio del oro depende de los errores de política monetaria. Podríamos ver un periodo de inflación o deflación, pero no es, y cuando hablo de inflación hablo de aumento o disminución de la masa monetaria, y podríamos ver el oro subiendo, que es lo que pasó en el 2009. Hubo un proceso deflacionario con el problema de la subprime y el tema del mercado del shadow banking, y vimos un oro subir. Eso es lo que puede pasar en el futuro.
un periodo deflacionario y el oro subiendo, porque el oro es un seguro contra lo que he dicho, unos errores monetarios, errores de los bancos, errores de los países. Y como hemos acumulado tantos errores, porque estamos viviendo, no sé si los últimos momentos son 10, 15, 20, 25 años del sistema fiat, que se creó ya en la década el sistema de dinero puramente como anotaciones contables de los años 40, pues lo que vamos a seguir viendo. Un oro que cada vez más sube, pero con que el dólar siga subiendo. Podremos ver un dólar index contra otras divisas a 120, a 130, a 140 y un oro subiendo a la vez. Es un escenario que creo que es el que se va a desarrollar en los próximos años. José. Yo siempre, claro, el oro distingo entre demanda privada y demanda pública, ¿no? En este ciclo, que pues la ortodoxia nos podría haber dicho que iba a ser un ciclo complejo para el oro, porque a nivel de carteras, a nivel de, por ejemplo, inversión institucional, el oro compite directamente contra el bono, ¿verdad? Sí, uno es activo real, otro es activo financiero, tiene sus diferencias evidentemente, pero es claro benchmark uno con otro, ¿no? Entonces, cuando un bono te da intereses reales positivos, pues a priori los flujos persiguen ese refugio, ¿verdad? Y salen del oro y viceversa, ¿no? Cuando hay tipos reales negativos, pues en principio le viene bien al oro por pura lógica, ¿no? Hablo de carteras de inversión, de portfolios dentro de institucionales, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Que en un entorno a priori nocivo para el oro, con intereses reales muy positivos prácticamente en todo el mundo, salvo en Japón, lo hemos visto máximos, ¿no? Y creo que ha influido mucho, sobre todo la demanda pública. Lo estaba haciendo referencia a Gustavo, ¿no? Esa demanda por parte de los bancos centrales, China a la cabeza, también países emergentes, India, y esto es muy importante. Al fin y al cabo, los bancos centrales son agentes, pero cruciales, ¿no? En todo el entorno macro, y están ahora mismo adquiriendo oro, pues casi a nivel de récord, ¿no? De hecho, veía un gráfico muy interesante de Tavi Costa, de Crescat Capital, cómo en varios balances de bancos centrales importantes estaban ahora rotando un poco de activo financiero a activo real, es decir, estaba cambiando un poco la estructura del propio activo para defender el pasivo de su divisa, ¿no? Es decir, están apostando por oro y cada vez pesa más el activo real frente al activo financiero, frente a deuda, sobre todo dólares, ¿no? Entonces, esto es un cambio desde mi punto de vista clave porque parece que es una dinámica, no es algo coyuntural. Entonces, si siguen comprando mucho los bancos centrales para defender, insisto, sus divisas, esto atrapa una demanda que debe seguir en próximos años. Por tanto, si hemos tenido un entorno privado, por decirlo de alguna manera, difícil para el oro, bien, pero aún así lo hemos visto en máximos históricos, podemos ir a un entorno ahora donde tenemos demanda pública de los bancos centrales, más ahora sí entrar en un entorno muy favorable desde el lado privado para el oro, que es esa potencial vuelta a los tipos reales negativos. Por lo tanto, es muy favorable. Es que el entorno en los siguientes años para el oro es tremendamente positivo desde mi punto de vista. Y aquí habéis visto muchas veces esos niveles de los 3.000. Yo no me atrevo a dar precios, sobre todo a tan largo plazo. Mi objetivo son los 2.500. Sé que es conservador para lo que decís por aquí, pero soy muy alcista, muy bullish y tengo oro físico y papel. Y mantengo posición y insisto, hasta esos niveles de 2.500 no pienso cerrar. Plata 36, el objetivo que tengo. ¿El resto? ¿Veis más o menos estos niveles de José o sois más optimistas? Yo lo que digo es que me gustaría decir que uno no compra. Imagínate que estuviéramos en Venezuela 2005 o 2001, y entonces compramos dólares porque pensamos que la divisa se va a devaluar, ¿no? Los bolívares, ¿no? Sí, bolívares. Entonces vemos que los bolívares ahora antes nos daban 200 bolívares por un dólar, ahora nos dan 2.000 y decimos, uy, qué bien, tengo más bolívares, voy a comprar mis bolívares con los dólares que tengo ahora. Nunca se vende el dinero duro, el dinero bueno, por el dinero malo. Si tienes oro, nunca lo vendas. Si tienes Bitcoin, nunca lo vendas. Nunca vuelvas a la estafa Ponzi. Si tienes dinero duro, no vendas. No pagues impuestos. Hipotécalo, ignóralo. Pero nunca lo vendas. Nunca se vuelva a la estafa Ponzi. Todo lo que se mete fuera de la estafa Ponzi se queda ahí. Gustavo, ¿quieres complementar? Hombre, yo creo que esa frase que ha dicho Rodrigo es para enmarcar, la hago propia y me haría un cuadro con ella y la pondría en la habitación, ¿no? 100% de acuerdo, no, 1000% de acuerdo. O sea, no cambies dinero a moneda fiat, no pagues más impuestos, que es el impuesto oculto de la inflación y la represión financiera, ¿no? Dicho esto, estoy de acuerdo también con Rodrigo. Creo que estamos con José, estamos en el momento
la tormenta perfecta, si se puede llamar a esto tormenta perfecta, para el oro. Es decir, el oro es un must en todos los sentidos. Es que además, aparte de la represión financiera que va a haber a futuro y la enorme deuda y lo que dice Rodrigo también, que es apostar contra el político y que va a hacer las cosas bien, yo estoy completamente de acuerdo con esa tesis. Además tenemos tensiones geopolíticas que van a ir creciendo en el futuro. O sea que no tener oro ahora es prácticamente no haber entendido absolutamente nada de lo que sucede en tu alrededor, ¿no? Totalmente. Y al final me gustaría decir que ellos lo hacen mal, los políticos lo hacen mal, o los empresarios que piden deuda que dan créditos que no deberían, lo hacen mal. Y luego las personas que decimos queremos proteger nuestro patrimonio, queremos proteger nuestro trabajo y cristalizarlo en algo que el día de mañana podamos comprar lo mismo, ¿no? Hace que suba el precio de esos activos y tú cuando los vendes tienes que pagar impuestos. Es decir, tienes una expropiación indirecta. Ellos lo hacen mal y encima se benefician de que tú has ahorrado y que tú lo has hecho bien, haciendo las cosas que deberías haber hecho, que es ser conservador, ser ahorrador, no ser dilapidador, y ellos con su despilfarro se aprovechan de los que compran. No se pueden devaluar. Entonces eso es lo profunda, una de la parte injusta del sistema. Nos quedan apenas 5 minutos y quería tratar un tema más, y es una advertencia que lanzaban esta semana. Era un fondo de cobertura, es verdad, pero eran declaraciones que, por ejemplo, con Grifols tuvieron efecto en bolsa y que no sé si para con Tesla podrían tener también el consiguiente. Y es que se dejaba caer, Peter Perlikander decía esta semana que Tesla no valía nada, que la compañía podría quebrar y que la acción estaría en los $14. Es algo sensacionalista por la naturaleza de quien lo dice y la naturaleza del comentario, pero no me quiero ir sin comentar a vosotros qué os parece ahora mismo este sector de los automóviles después de esta competencia que parece que se abre con China, con ese Xiaomi, ese coche que se presentaba el pasado fin de semana y que disparó las acciones de la compañía. José, empiezo por ti. Sí, pero realmente si tú ves los últimos trimestres, la caída en el sector EV, en el sector de coches eléctricos, es generalizada. Es decir, por ejemplo, BIT, que es la otra gran compañía, también en entregas se ha visto muy mermada. Es decir, no es una cosa puntual de Tesla, sino en general del sector. Yo creo que no lo había leído, sinceramente, ese research, ¿verdad?, de este hedge fund, pero me parece bastante sensacionalista. A mí Tesla es una compañía, ya fuera de sobrevaloraciones, que sea bueno el timing o no, es una empresa que me gusta mucho a nivel cualitativo también, evidentemente, por la gestión que hay detrás. No solo el sector de coches eléctricos, sino también a nivel de baterías. Y, de hecho, las proyecciones de diferentes organismos es que en 2050, no sé si era el 80% o 75% de los vehículos iban a ser ya eléctricos, prácticamente por imposición. Otra cosa es que el mercado quisiera esa rotación o no, pero por imposición vamos a eso. Entonces, hombre, es un sector que hay que tener en el ojo, pero coyunturalmente es verdad, quizá porque se ha intentado meter muy pronto, ¿verdad?, esta transición y aún no hay infraestructura. Ahora estamos viendo una mala época y esto está afectando al precio de los principales players, pero yo es un sector que sigo muy de cerca y Tesla me gusta mucho, y de hecho la tengo en cartera. Gustavo. No, a mí es una empresa que me parece buena compañía, pero claro, a ver, la cuestión es qué precio pagas por ella, ¿no? Yo creo que en general pues es un sector muy complicado, hay que estudiar mucho y yo no me atrevo vamos, yo te podría dar una visión más profunda si me metiera con Tesla, pues qué sé yo, 700 horas para estudiarla, ¿no? Porque no es una empresa que vende coches, es mucho más que todo eso, tiene el autopilot y tienes que ser capaz de prever, analizar muy bien a la competencia y sobre todo Tesla es un claro ejemplo de que no te tienes que fijar tanto en la demanda o la potencial demanda, sino en la potencial oferta, ¿no? Es una empresa claramente del ciclo del capital, cuáles van a ser los competidores que van a entrar a futuro, cuántos se van a gastar, pueden desbancar la ventaja competitiva que tiene Tesla sobre el resto, en fin. El titular que me has dicho antes me parece claramente sensacionalista y yo no creo que, si eres capaz de decir que Tesla vale $14 por acción, argumenta muy bien por qué, porque si no todo lo demás pues creo que se queda en un saco roto, ¿no? Rodrigo.
Bueno, yo estoy con mis compañeros. A mí me gusta Tesla. Es una empresa complicada de analizar. Yo no me he metido tan profundamente, la verdad, pero a veces la inversión es un arte y apostar por las personas, ¿no? Por Elon Musk y ver que las empresas no hay que valorarlas por lo que están haciendo hoy, sino por lo que están creando para el mañana. Y eso es ahí donde reside realmente el valor de las compañías. Porque igual tú estás pagando, te parece que estás pagando caro el negocio de los coches y quizá sí que esté caro, ¿no? Pero tú igual no estamos viendo lo que están creando ahora dentro de Tesla. Igual no estamos viendo cuánto va a valer su negocio de coches autónomos. Si el día de mañana va a haber camiones Tesla haciendo transporte o taxis Tesla, no sabemos lo que está creando. Sí, bueno, si entras en analizar y cualitativamente y empiezas a ver lo que está haciendo la empresa, pues se puede vislumbrar un poquito lo que están haciendo. Al final es una empresa que todos los ingenieros, esto lo dice muy bien un gestor de fondos llamado Emérito Quintana. Sí. Él dice que todos los ingenieros de las empresas quieren ir a trabajar a Tesla. El nuevo talento quiere ir a Tesla. Muchos ingenieros no quieren ir a trabajar a Ford, no quieren ir a trabajar a Volkswagen, quieren trabajar en lo último. Y esa capacidad de atraer al mejor talento hace que Tesla tenga ese nivel de innovación y realmente yo sí que veo Tesla cotizando a una capitalización mucho más alta, porque lo que es una empresa totalmente innovadora, que está y que no solo se está quedando con la visión de crear coches eléctricos, está yendo mucho más allá. Y esa es una visión que tienen Elon Musk que es brutal. ¿Cómo consigo viajar a Marte? Pues empiezo a construir una empresa que lance cohetes, SpaceX, para poner satélites, y con el negocio de los satélites yo financio la construcción de una base en Marte. Es muy visionario, suena incluso un poco loco, pero él poco a poco está consiguiendo esa visión que tiene de convertir a sus empresas en una plataforma para poder ir al espacio. Bueno, pues vamos a ver cuál es el futuro. Gustavo, José, Rodrigo, como siempre, un placer y muy buen fin de semana. Gracias, un placer.